¿Jesús era un ingeniero? Quiero empezar diciendo que esta teoría es bastante vieja, surgió desde que se estrenó Prometeo, pues ahí están todas las pistas que apuntan a esta teoría. En una entrevista tras el estreno de Prometeo para Movies.com le preguntaron a Ridley Scott lo siguiente: ¿metes la religión y la espiritualidad en la ecuación para Prometeo? Y actúa como una granada de mano. Escuchamos que en el guión se había escrito que los ingenieros querían destruirnos porque habíamos crucificado a algunos de sus representantes y que Jesús pudo haber sido ese alienígena. ¿Es cierto que lo consideraron? Ridley Scott respondió: definitivamente lo hicimos, pero después pensamos que sería un poco burdo. Si lo miras como una situación de nuestros niños se están comportando mal ahí abajo, hay momentos en los que pareciera que nos salimos de control, corriendo con nuestras armaduras y faldas, que claro, eso representaría al Imperio Romano, y les dieron una existencia prolongada, 1000 años antes de que su desintegración realmente comenzara, y podrás decir, mandamos un emisario más a ver si lo podemos parar. ¿Y qué crees? Lo crucificaron. Con esta respuesta, Ridley Scott básicamente dice que sí lo habían considerado, pero que optaron por no evidenciarlo. Esto puede significar que quizá desecharon la idea y solo dejaron guiños para hacer una alegoría a la historia de Jesús, o en realidad Jesús era un ingeniero, solo que no quisieron dejarlo en claro explícitamente. Ya que queda claro esto, indagaré en los detalles de estos guiños y simbolismos que aparecen a lo largo de la película Prometeo. En la primera escena vemos a un ingeniero tomando el líquido negro, sacrificándose y así creando vida por todo el planeta gracias a su ADN. En varias religiones y mitologías, el sacrificarse a sí mismo es un tema importante. En el cristianismo, Jesús se sacrifica para salvar a la humanidad. Ahora, esta escena va más ligada con la creación en sí, en otras palabras con el Génesis, pero se puede apreciar este paralelismo. En otra parte vemos a la arqueóloga, la doctora Elizabeth Shaw, quien concluye que los ingenieros nos crearon, nos quisieron destruir y luego cambiaron de opinión. La decisión de destruir a los humanos fue tomada 2000 años antes y la crucifixión de Jesús parece haberlos hecho tomar esta decisión. En el mural hay más claves de esto, como el dícono o diácono que parece estar crucificado. Otro momento simbólico tiene que ver con la infertilidad de la doctora Shaw y el hecho de que pudiera dar a luz, aunque sea un trilobita y no un ser humano. El día en que esto ocurre es justamente Navidad. El nombre del planeta que vemos en Prometeo es otra clave, LV-223. Esto corresponde a un pasaje de la Biblia, Levítico capítulo 22, versículo 3. Este pasaje dice: diles, si alguno de entre vuestros descendientes en todas vuestras generaciones se acerca a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran al Señor, estando inmundo, esa persona será cortada de mi presencia. Yo soy el Señor. Y pasa algo parecido, llegan ante algo sagrado y en efecto son cortados, o sea, matados. Quizás Shaw verdaderamente era la única pura y por eso sobrevive a los eventos de Prometeo. Otra relación es el sacrificio que hacen el capitán Janek y otros miembros de la tripulación al chocar contra la nave de los ingenieros para salvar a la humanidad. También Jesús muere por los humanos. Tanto Janek como Ravel y Chance, quienes están a bordo de la nave cuando chocan contra la nave de los ingenieros, alzan los brazos haciendo alusión a la crucifixión de Jesús con los dos ladrones en el Calvario. Y ya para redondear todo esto, Shaw usa un crucifijo durante toda la película, que seguramente no es mera coincidencia. Y díganme qué les parece esta relación entre Prometeo y la historia de Jesús. Yo creo que solo son alusiones a la historia de Jesús y que en realidad nunca hagan explícito que Jesús fue un ingeniero, pero quién sabe. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que veremos una escena de un ingeniero siendo crucificado en futuras películas? ¿No les gusta que metan cuestiones religiosas a estas películas? Dejen sus comentarios abajo. Y como siempre, yo soy Larry the Squirrel, y si les gustó este video denle like, compártanlo con sus amigos, fans de Alien. Primero fueron unas enigmáticas llamadas, después una abundante documentación de las más diversas disciplinas y por último, según muchos testigos, la presencia de naves extraterrestres. No es una película, estamos en el Madrid de los años 60. Ahora bien, ¿fue un montaje realizado por un iluminado o había algo más detrás de aquella gigantesca trama? En noviembre de 1954 aseguró haberse encontrado con el tripulante de un platillo volante. Habían llegado de un planeta situado a 14 años luz de la Tierra y estaban infiltrados y vivían entre nosotros.
Si hubo un lugar especialmente terrible para los presos a partir del siglo XVI en España, ese fue el Matarraña turonense. En esta región aragonesa se levantaron unos verdaderos monumentos al terror. Pero, ¿qué se perseguía construyendo estas cárceles del infierno? ¿Quién podría merecer tamaño castigo y depravación? La humedad, el frío, la falta de alimento y la falta de agua condenaban a la persona a los pocos días. Si no te morías por una cosa o por otra, por frío, por humedad, por hambre o por el simple roce de las cadenas al cuello. En 1994, después de que cientos de testigos observasen en los cielos las evoluciones de un supuesto meteorito, los vecinos de las poblaciones de Serra de Outes, en La Coruña, se vieron sorprendidos por la aparición de un gigantesco cráter. ¿Qué fue lo que originó ese enorme destrozo en el bosque? ¿Hubo alguna relación entre este suceso y el misterioso objeto caído del espacio? Digo que había visto cuando bajaba y que era como un huracán, como una montaña que se desprendiera. Porque lo que sí se pudo apreciar era que pinos que estaban allí fueron desplazados pues casi 100 metros. Pues explicar como se hubiera ahí una cosa que me der medo. Puede ser. Ni puedo explicar lo que me pasó. Esta es la estrella enana roja Gliese 581. Se encuentra a 20 años luz de la Tierra. Es un poco más pequeña que nuestro Sol y cuenta con un sistema de 4 planetas que giran a su alrededor, uno de los cuales se halla a una distancia tal que hace posible la presencia de agua líquida, necesaria para la formación de cualquier tipo de vida. Llegar hasta allí se antoja improbable, no al menos para nuestra generación y posiblemente tampoco para las inmediatamente venideras. Pero esto nos ha permitido reabrir un viejo caso, del que hasta hace pocos años se consideraba el único exoplaneta habitado. Y se tenía la certeza porque investigadores y científicos del Madrid de los 50 estaban firmemente convencidos de que sus habitantes ya habían entrado en contacto con nosotros. Eran los humitas y procedían de un planeta llamado Humo. Imaginemos por unos instantes esta calle hace 60. Hola, buenas noches, bienvenido una vez más a esta conversación nocturna de los días viernes desde las 22 horas entre amigos. Estamos recién iniciando esta cuarta jornada ya de programas en vivo y le damos la bienvenida a todos ustedes y bueno, también les pedimos que compartan nuestra página para que más personas puedan conectarse junto a nosotros. Vamos a iniciar una noche más de conversación en este programa entre amigos con un tema bien sabroso, digámoslo, de esos picarones, metiendo el dedo en la llaga. Vamos a hablar de nuestro creador y para eso las personas que son mandadas a comentar el tema, como es Eduardo y Darío. Eduardo, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos a este programa Entre Amigos de la Calera, un programa de conversación tal como lo estaba diciendo recién Luis, mi viejo, ¿no es cierto? Y Darío, ¿cómo ha estado esta semana para ti? Bien, aquí estamos, buenas noches a todos los que nos sintonizan. Estamos en una semana medio extraña, un poco frío, después calor, está como la conversación que va a estar hoy día. Sí,
vamos a pasar de algo frío a algo muy candente. Así es. No sé si le habrá pasado a ustedes, pero por lo mismo, por estos calores que hubieron esta semana, yo anduve al menos con un problema de presión, igual como que el calor a lo mejor, no sé si era producto de eso, pero fue una semana extraña, una semana como densa, pesada, bueno, independiente de ¿no es cierto?, de los resfríos, ¿no es cierto?, la ola de resfrío que anda por ahí en el aire, pero sentí como que estuvo densa esta semana, como que andaba con mucha presión, con problemas de presión, no sé si... Sí, la verdad es que... lleva la culpa al cambio climático. Claro, el cambio climático responde todas las respuestas, digamos, a todas las interrogantes. Pasa esto, cambio climático, cambio climático, cambio climático. Démosle el crédito. Aparte que ha sido el tema de la semana, porque con las reuniones que han tenido, las conferencias relacionadas con este mismo tema, pero van los que menos contaminan. Justamente. Los que menos contaminan, digamos, los que más contaminan hablan de menos contaminación. Pero hablamos de los países que están en la reunión del... ¿Cuánto se llama? La cumbre que está relacionado con el... Pero... Bueno, sí. Porque hay los tres más poderosos y más contaminadores no están metidos en esa cumbre. En el ¿cómo se llama? El Tratado de Tokio. Claro, entonces es un poco para la risa. Sí. Pero fíjate tú, como decía Luis al principio, vamos a tocar un tema hoy que puede llevar a la controversia. Hay personas que quizás nos ven y tienen sus creencias, tienen su forma de ver la vida y es tan respetable como la que la ve lo contrario, es decir, el que cree, y también es respetable aquel que no cree. Creo yo que hoy día en una sociedad tan censurada como la que estamos viviendo, cada vez más, donde los planes de empezar a eliminar este cuento de las redes sociales, que por ejemplo hay buenos comentarios, entonces empiezan a haber crisis dentro de esa, y la gente todavía no se da cuenta de eso, que la censura lamentablemente quieren poner una sola versión de los hechos, y creo que es importante tener muchas versiones, porque cada quien tiene que armar su propio cuento en la vida. Y entre ellos tenemos el problema que le está pasando a una de las plataformas y que están siendo supuestamente despedidos muchas personas, miles de trabajadores, y están viendo de que quizás tambalee y quiebre y por ende se cierre Twitter. Entonces, ¿pero por qué? Porque ahí en Twitter, si tú lo puedes ver, hay gente que no opina igual y pueden debatir y pueden hacer un montón de cosas, pero ahora ya lo quieren eliminar ya. Entonces, en un tiempo de censura es importante tener esta visión de lo que vamos a hablar hoy día, que es la visión de Jesús. ¿Era humano? ¿Era extraterrestre? ¿Era Dios encarnado? ¿O no era Dios encarnado? ¿O era un enviado de Dios? ¿O era el hijo de Dios? Porque Dios es diferente a ser hijo, o enviado, o ángel. ¿Te fijas? Es como, son muchas versiones que están encontradas y tenemos otras versiones menos ortodoxas, claro, o menos ortodoxa, por ejemplo, de que la versión de Jesús no es la que no. Y tenemos harto material para poder conversar este tema. Es un tema peleagudo, porque hay que exponer el tema con los descubrimientos y los escritores y los historiadores de la época. O sea, ¿hay bibliografía? Sí, bueno, hay pero poca, pero aún así, esa poca algo dice. Sí, yo vi un Salud. Sí. Aquí también entra la parte científica. Sí. Los científicos tienen mucho que hablar en el tema. Dentro de lo mismo vi un video, un reportaje de que la NASA ya está trabajando ya con los teólogos y las religiones por el cuento de qué es lo que va a pasar cuando lleguen estos seres, que creo que conversábamos la semana pasada. Ya, vienen de Marte ¿de qué? ¿De Marte de qué? Y hay un acercamiento ya, al menos está saliendo a algunos videos a la luz pública. A la luz pública, de que la NASA, en este caso, bueno, nombraron a TAN y la NASA, se juntaron de diferentes creencias religiosas a conversar el tema de cómo se podría afrontar el día de mañana este cambio, si es que llega a pasar esto que se habla tanto. ¿Y qué pasaría con todo lo que creemos? Es decir, llegan los marcianos, no es como la canción,
¿ah? Los marcianos llegaron ya. Los marcianos llegaron ya. Y llegan nosotros y digan, por ponerte un ejemplo, nosotros somos sus creadores. O ni siquiera digan eso, sino el hecho de aparecer, ¿dónde lo explica? Y ahí es donde la gente se cierra. Por ejemplo, habla de la Biblia. Pero si tú vas al meollo de la Biblia, leída, en tratar de comprender, muchos dicen, no, es que no se puede comprender. Por supuesto que no se puede comprender, porque hay cosas que se han descubierto que no han salido mucho a la luz pública por lo mismo, porque la gente quizás, creo yo, piensa en estas instituciones, no está preparada para escuchar ciertas verdades, o ellos creen eso. Pero la Biblia no se entiende y tiene algo que quiero dejar muy claro, y no es porque esté a favor o en contra, sino que para esto uno tiene que tener en este caso un punto de vista, ¿cierto? Y este punto de vista uno tiene que ser neutral. Cuesta mucho. Pero si uno es neutral, la Biblia lamentablemente es un montón de escritos que han sido compilados de otras tradiciones, y tradiciones que la cual vamos a hablar aquí en un rato más, donde se nota el copy-paste. Y ahí es donde a la gente no le agrada. Pero también ese copy-paste también habla de estos seres de otra dimensión, o seres fuera de nuestro plano o fuera de nuestra órbita, que sí estuvieron acá y que también tenían una particularidad espiritual. Y se tomaron, los escribas, estamos hablando de muchos, se tomaron muchos, pero muchos de esos libros, vamos a ver un video, sí, eso... de algunos escritos que han sido encontrados. Pero ahora, ojo, hay que tener cuidado. Han sido encontrados, cierto, pero no todo lo que brille es oro. Se ha convertido en un tema sumamente controversial cuando salió a la luz, y la diferencia de opiniones no se hizo esperar. Estamos hablando del libro de Bernabé, uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Se contó que el texto, de aproximadamente 1500 años de antigüedad, fue incautada de una banda de contrabandistas en una operación en el área del Mediterráneo, en la que se revela, para sorpresa y desagrado de muchos, que Jesucristo nunca fue crucificado en la cruz, como se cree popularmente. Según la versión escrita, Jesucristo ascendió vivo al cielo, y Judas Iscariote, otro de los 12 discípulos conocido por el beso y la traición del Mesías al Sanedrín por 30 monedas de plata, habría sido el que fue crucificado. Otra afirmación realizada en los escritos es una aparente confesión de Jesús en la que indicó que no era el Mesías, lo que quiere decir que era solo un profeta y no el Hijo de Dios. El libro está escrito en cuero suelto y letras doradas en arameo, el idioma hablado durante la era de Jesucristo, y mantiene una visión similar al Islam, la cual contradice las enseñanzas del cristianismo del Nuevo Testamento. Pero, ¿qué de cierto hay en este texto que claramente va en contra de todo conocimiento que tenemos sobre Jesucristo, Dios y la Santa Trinidad? Existe la teoría de que la Biblia moderna se formó a partir de 4 evangelios canónicos de la Iglesia Católica durante el Concilio de Nicea, mientras que el Evangelio de Bernabé y muchos otros habrían sido omitidos. Por su parte, las autoridades de Teherán insisten en que el libro es original. Por otro lado, se cree también que los supuestos escritos no son más que un engaño, el trabajo de un falsificador que pudo haber sido un erudito judío europeo de la Edad Media. Las críticas más objetivas provienen de los sirios, y es que, de hecho, cualquiera que hable asirio moderno encuentra muy fácil leer el contenido del llamado Evangelio de Bernabé. Sin embargo, los errores no pasan desapercibidos. Aparentemente, en la inscripción principal se indica: en el nombre del Señor, este libro está escrito por monjes del monasterio Alto en Nínive en el año 1500 de nuestro Señor. Aquí se puede notar, entre otros errores, que lo escrito menciona la palabra libro.
¿De dónde viene este material, Darío? Bueno, un descubrimiento de hace unos cuantos, no es de ahora, de varios años atrás, pero no sé, yo considero que este libro sigue siendo una copia que no saldría a la luz pública porque hay que tener en cuenta aquí varias cosas. El libro de Supuesto Bernabé, que no se tomaba en consideración uno de los tantos supuestos apóstoles, no se tomaba en consideración. Hay muchos textos apócrifos como el de Felipe, de Tomás, el de María Magdalena, tenemos también el de Judas Iscariote. Todos estos textos, creo yo, son un cúmulo de que se escribieron 400 años después de la muerte de Jesús, que en el fondo Jesús es la traducción, que es Jesus, que sigue siendo en inglés y muy parecido y que viene siendo la traducción de Josué. Ese era el nombre real de Jesús, se llamaba Josué, pero con la transformación de entre un idioma a otro, el griego, te fijas, el latín, y se ha ido modificando, ha llegado a nosotros como Jesús. Eso pero, en parte es lo que decíamos en el programa pasado, que son las historias que pasan de uno a otro. También en la traducción de la lengua también se transforman. Sí. Una mala traducción y te cambia todo lo que quería decir. Y es lo que pasa. Normalmente esto es escrito. Aquí hay unos escritos bastante interesantes, que son los escritos de Nag Hammadi, descubiertos en el año 1945, y después vinieron los descubrimientos de los textos de Qumran, que vendrían siendo los textos del Mar Muerto, que es en el 47. Estos textos sí tienen mucha importancia porque fueron censurados directamente no por solamente una iglesia, sino que fueron censurados por la gran mayoría de las iglesias, porque entre ellos se encontraron varios textos mucho antes de Jesús. Entre ellos, por ejemplo, por eso que cuando la gente defiende cosas que no tiene idea, porque su fanatismo no lo deja ver más allá. Por ejemplo, se encontró un texto que databa como 150 años antes de Jesús, de Isaías, un texto completo de Isaías, el cual el Estado de Israel lo reclamó a punta de pistola, literalmente, porque dijo que si no le daban ese, porque para ellos es sagrado, no le daban ese texto, ellos declaraban la guerra a Egipto en ese minuto. Entonces... ¿Y ese texto de qué hablaba? Lo que pasa, ¿por qué es tan controversial el texto que está si no me equivoco, en Jerusalén, en el Museo de Jerusalén, o en el Tel Aviv, no me acuerdo la verdad? Pero ¿por qué es tan controversial? ¿Por qué la iglesia se quiso deshacer de ese texto? Porque el texto de Isaías, y se sabe que, a ver, es lo mismo cuando tú escribes, cuando yo escribo. Nosotros dos podemos escribir el mismo idioma, pero tenemos formas diferentes de hacer las letras, ¿cierto? Porque tú tienes tu forma y yo tengo la mía. Y se sabe que Isaías fue escrito por dos escritores que se hicieron pasar por Isaías. En uno, que llegaba hasta Isaías 20, y en el otro, el segundo Isaías, que llegaba casi al 60, o pasado el 60. El problema es que cuando encontraron el texto, encontraron algo que no mucho decía, que no estaba ni a luces de los dos textos que hoy día salen en la Biblia, que son como supuesto hecho comprobado, pero que no dice lo mismo, y aparte no habla del futuro profeta que iban a hacer en Belén, que iba a haber este cuento de que lo iban a perseguir y todo el cuento. ¿Te fijas? Entonces la iglesia quería deshacerse del texto, pero Israel lo pidió y a punta literalmente de pistola para que se los pasaran y ellos cuidaran. Está en exhibición en el museo, parece que es de Jerusalén, donde los teólogos han podido corroborar in situ, pero no han sacado muchos escritos sobre eso, de que tal cual, es decir, el texto casi no se conlleva con el original, con el texto que nosotros conocemos. Son muy pocas las coincidencias, es decir, aquí nos encontramos que aunque hubieron dos escritores que inventaron muchas cosas, sobre todo la anunciación supuestamente de Manuel, porque así se le llamaba,
al profeta que iban a hacer, y en Belén, y todo pero aquí hay otros cuentos, por ejemplo, bueno, ya que estamos en el tema, que por ejemplo iba a ser perseguido. No dice por qué, pero dice que iba a ser perseguido. Bueno, pero históricamente tampoco se conlleva con la historia, si ese es el problema. Ya, ok, por ejemplo, Jesús supuestamente muere a los 33. Yo creo que también fue un invento el 33, porque en el fondo, primero no existe el año 0. Pasa del 1, antes de nuestra era común, así lo llamaban, al primero de nuestra era común. Después se le puso obviamente después de Cristo, pero vino 500, 600 años después. Pero en el momento era antes de nuestra era, después de nuestra era. Entonces no existe el año 0. Así que Jesús no pudo haber nacido en el año 0, partida. O nació en el 1 después o en el 1 antes, ¿cierto? Pero hay otro problema. En los escritos de Robert Amberline, que fue un teólogo bien reconocido, que tiene varios textos como Los secretos del Gólgota, o el Jesús y el secreto mortal de los templarios, El hombre que creó a Jesús, y varios textos donde él se fue literalmente al meollo del asunto, a la historia del... hizo varios estudios, de los cuales le valieron salir de varias instituciones religiosas, por lo que encontró, y se dio cuenta que también muchos de los textos de Flavio Josefo y algunos de Heródoto habían sido alterados también. Antes. ¿Quién impuso el año 1 y quién cortó el anterior? Es una forma ¿De dónde nace? ¿Por qué nace? ¿Cómo se hace? Porque hoy día vamos en el 2022 después de Cristo. Pero eso, claro, ¿quién lo impone y por qué se maneja a nivel mundial cuando es algo que se creó en una esquina, en un punto del planeta? ¿No? A nosotros se nos puso, Lalo, en el 1800, de 1700 a 1800 se nos implantó ese sistema. Pero antes de eso no existía. Sí había uno de decir, bueno, esto pasó 7000 años antes de que empezara la civilización como religión, que era el judaísmo, pero tampoco era el judaísmo. Ojo con eso, sí, es que aquí hay mucha agua, hay mucha río de tinta. Pero como te decía, no existía ese sistema. Pero para explicarlo de mejor manera, Robert Amberline se dedicó a buscar los textos de Flavio Josefo entre varias autoridades que hay, en este caso el texto polaco, hay uno alemán, si no me equivoco, son 3 textos. Y él se dio cuenta que también habían sido alterados muchos de los textos, porque al juntar los 3 se dio cuenta de que habían cosas que no correspondían. Y ahí se dio cuenta justamente de varios errores. Es que por lo mismo, porque pueden haber años de vacío entre el menos 1, por decirlo así, claro, y el 1 de la nueva era. Pueden haber pasado cientos de años. Es que ahí viene el problema. El drama es que en el fondo Jesús no pudo haber nacido en el año 0, porque no existe el 0, como nosotros también lo tenemos como medida, que el 0 no cuenta. El 0 es como para el relleno, es decir, para contar decenas. Pero si tú pones el 0 no tiene ningún valor. Por ende no puede haber 0. Y nadie nace en el año 0, estamos claros. Y ni Jesús ni nadie. Es decir, no solamente él. Ahora, este maestro para mí, importante, según las historias, por ejemplo, él dice en este caso, si no me equivoco, el que lo persigue fue justo lo iba a decir. Y así Judas Iscariote, no. ¿El romano? No, lo persigue un idumeo que viene siendo Herodes el Grande. ¿Ya? Supuestamente lo persigue, pero lo persigue, según la Biblia, cuando tenía como 2 años Jesús. No cuando estaba guaguita. Ya, ahora entramos en la polémica. Si Herodes lo persiguió cuando Jesús tenía 2 años, Herodes estaba vivo, y Herodes muere supuestamente en el año 6, antes de nuestra era. ¿Ah? Entonces tiene que haberlo perseguido por lo menos 4 años antes. ¿Sí o no? Sí. Entonces ya no tiene 33. Parte por ahí. ¿Te fijas? Porque si muere en el año 6 y lo persiguió, ya tenía tenido como 4 años antes mínimo, o 2 años, colócale 2 años, de 2 a 4 años, ya son, en el año 6 le sumas 4, son el 10 al 0, y de ahí tenemos como 50 años. Entonces ya la Biblia ya no nos está diciendo
lo que corresponde, a pesar de que mucha gente la rajatabla dice que es la palabra de Dios. Yo creo que no, yo creo que la palabra es de algunos seres humanos que trataron de tergiversar. ¿Por qué digo esto? Porque fue un gran maestro. Eso no lo puedo negar. En los mismos escritos de los teólogos se ha llegado a la conclusión de que sí existió este maestro, porque yo he tenido la oportunidad de leer muchos libros, no varios, sino muchos, entre ellos el Islam, el Corán, lo mencionan, pero como un profeta. Yo creo que está, y con mucho respeto, no le interesaba el hecho de que dónde había nacido, ni mucho menos, sino que un gran profeta. Pero Jesús también, muchas veces también, y aquí entramos en la polémica también, muchos de los escritos fueron adulterados de Jesús. A Jesús, o mejor dicho, a Josué, o a este ser divino, porque en el fondo todos son divinos, si eso es lo que venía a él explicarle a todo el mundo. Es decir, él tuvo su aparición, él se dio cuenta de muchas cosas, e incluso podríamos decir, y aquí podemos entrar en la polémica con un montón de circunstancias que dijo, él se desliga primero, por lo mismo que lo poco y nada que habla la Biblia sobre eso, se desliga del pueblo al cual supuestamente pertenece. E incluso a los sacerdotes que eran fariseos y saduceos, unos que eran a rajatabla la ley y los otros que no creían en ni una. Pero ellos eran los dueños y amos. Entonces, este ser iluminado, llamémoslo así, un ser que nos vino a entregar un mensaje, más que a cambiar, estos mismos que después condenó, vinieron y lo transformaron en el Hijo de Dios, en Dios mismo, e hicieron todo un enredo 325 años después, en el concilio de Nicea, cuando Constantino reúne el tipo, es como hoy día, cuando yo lo planteé un día con unas personas bien religiosas, me decían que no, que era incuestionable la palabra de Dios, yo le decía, pero es que yo no concibo que Dios haya hecho o haya juntado la Biblia, sobre todo con Constantino, con el emperador romano, cuando era un buen sádico. Mató a su hijo, mató a su cuñado, a la hermana, mató a la suegra, bueno, ahí está justificado. Él pasó por cuchillo a pueblos enteros. Muchos de los tiranos del siglo XX quedan cortos con este personaje, que fue transformado supuestamente al cristianismo cuando se estaba 2 minutos antes de morirse, cuando ya no podía contestar y decir que no, porque ya había perdido el habla, todo. Entonces, no puedo es como si nosotros tratáramos de ver, no sé, un escrito de Hitler, y sea considerado más adelante que Dios lo iluminó, pero no importa lo que hizo. No importa, si Dios lo iluminó es por... No, pues si estamos hablando de un ser que realmente es positivo, no puede estar a través de alguien tan negativo porque se va a dar cuenta. Ese es el trasfondo de esto. Es como el inicio de Adán y Eva, todo es como... ¿Por qué Dios no los veía? Ese es otro tema. Porque se escondieron y Dios andaba buscándolo y no los podía encontrar. Es decir, Dios que lo ve todo, omnisciente, omnisapiente, es decir, lo sabe todo, ve el futuro. De hecho, al crear supuestamente a Adán y Eva, ya debería haberse visto el cagazo que se iban a pegar, ¿no? Pero la Biblia no lo menciona. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de otros seres. ¿Sí? Y ahí viene la polémica de todo esto. Porque, claro, aparte, tampoco nos hacemos cargo de lo que nos pasa. Por ende, todo lo que pasó, Jesús vino, este personaje iluminado, a decirnos que no era así, que no eran necesarios sacrificios. Pero que si tú te miras 320 años después, 325 años después, igual sigues haciendo sacrificios. Él dijo, no tenéis que ir a una iglesia, no tenéis que meterte en ninguna parte. Restos de eso quedaron. Resabios quedaron de eso, de lo que dijo. Otros no son nada, no andan ni por las tardes. Por ejemplo, en la última cena, ¿cierto? Supuestamente ahí, cuando está con todo, ahí comiéndose el pan, que es una tradición muy antigua, que ni siquiera es judía. Ellos la copiaron.
Y lo peor de todo, que resulta que, por ponerte un ejemplo, enigmas de Jesús, en este caso, yo creo que él no necesitaba de toda esta parafernalia, yo de forma personal creo eso. Pero, por ejemplo, él nace de una virgen, ¿cierto? Sí. Me acuerdo de un chiste, bueno chiste. Pero resulta de que 1500 años, 2500 años antes, Buda, Krishna, Tamus, Horus, incluso acá en Sudamérica teníamos a Viracocha, teníamos a Coaxaquiel, a muchos dioses que también nacieron de vírgenes, pero eran más antiguos que Jesús. Entonces la pregunta es, ¿quién le copia a quién? Y no estoy hablando de textos, sino estoy hablando en piedra, es decir, cosas que están comprobadas que tienen 10.000, 15.000, incluso hasta 30.000 años antes que Jesús. Entonces, y de la misma historia. Claro, y con los conquistadores cuando llegaron a Sudamérica, muchas de las tradiciones que tenían los nativos eran muy parecidas a las que tenían ellos, pero la diferencia con diferentes nombres. Que había bajado supuestamente este ser y había nacido una virgen, había sido perseguido. Krishna sigo nombrando. Fueron todos lo mismo, perseguidos, vivieron, tuvieron 12 apóstoles. La misma historia. Es la misma historia. Entonces, la pregunta es, ¿quién le copia a quién? Pero si tú lo ves, es el último, Jesús es el último que aparece, porque de ahí no hemos tenido más que tenga el mismo parecido. ¿Por qué? Porque quizás iban a haber personas que pensaban y iban a decir, oye, esto me parece extraño. Había más pensamiento, dices tú, ya, claro, ya después, del tiempo posterior, claro, había, por ejemplo, el 12 también representa un número importante. ¿Cómo Krishna iba a tener 12 seguidores? Buda iba a tener 12 seguidores, Tamus iba a tener 12 seguidores, Horus iba a tener 12 seguidores, es decir, y iban a vivir, iban a tener una tentación. ¿No te parece curioso eso? El 2 es un número clave. Claro, el número clave, en el caso aquí lo tenemos, siempre lo mencionamos, siempre está aquí en el... Oye, lo interrumpí un poquito. ¿Sí? Bueno, estamos entre amigos, una conversación abierta, todos los viernes desde las 22 horas, y tenemos aquí unos mensajitos que nos han llegado. María Francisca, hola, ¿qué tal? Me gustaría si pudieran hablar un poco del proyecto Starline, alineaciones de estrellas, satélites que se han visto en el cielo. Es un buen tema ese. Sí. Sí. Vamos a tocarlo lo también. Vamos a pautear para en unas próximas emisiones lo estemos tocando. Bueno, saludamos a María Francisca, tenemos a Rosana Soledad. Saludos desde Ovalle, Sol de las Praderas, bonito lugar. Hermoso, un valle. Sí, un valle, anduvimos pegándolo en la vera. Muy bonito. Creo que el viento estaba fuerte para esos lados. Lejos, pero bonito. Vale la pena. Sí, es lindo para allá. Así estamos, entre amigos, tocando el tema de Jesús, Josué. Claro. Pero mira, yo dentro de todo lo yo creo que, bueno, todos creemos, porque es algo en el cual nos podemos guiar. Es como una guía espiritual, una guía porque imagínate tú si no estuviera como esta norma, estas reglas espirituales para uno ser mejor, más o menos, o bueno, y el otro que está para el otro lado, pero es una forma, porque a pesar aún así existe el mal y fuerte. Imagínate si no existiera esto, que esta gente que cree en esto, que se guía, al menos lo toma como guía. A lo mejor no va a la iglesia, no es de rezar, a lo mejor no es, pero sí trata de ser bueno, porque, bueno, mirando un poco todos estos temas de la Biblia. Entonces, yo más o menos lo tomo así, como que son unas reglas, unas normas para que uno guiarse por el buen camino, entre comillas. Claro, es que pasa también por un cuento de que se murieron todos los demás dioses. Ya después ya no estaba el dios del sol, no estaba el dios de la luna. Pero es que ojo con eso, porque lo transformaron. Claro. Si tú lo miras bien a Jesús, el Jesús que inventaron, no el Jesús histórico, el Jesús que inventaron, le metieron todo eso.
Claro, porque lo transformaron a todos en una sola persona. Claro, por ejemplo, muchas de las hoy día fiestas religiosas son fiestas paganas. 25 de diciembre, por ejemplo, en este caso el 8 de diciembre, el 15 de agosto, y muchas fiestas que eran paganas, dedicadas a dioses, como el dios Sol, por ejemplo. El del 25 de diciembre es el renacer es decir, la muerte del Sol para el nuevo renacer, porque ellos entran en invierno. Entonces, ¿cómo pudieron ellos maquillar todo esto? Inventaron el nacimiento del 25 de diciembre de Jesús, porque en fecha, eso sí, no hay nadie que tenga una fecha. Ahora, Belén no existía. Eso hablaba, porque no existía se Belén. creó la ciudad de Belén mucho tiempo después. No se existía. 300 años después existió. Fue alcalde aquí, pues. Belén, sí. Pues. Vamos así, fue alcalde de La Calera. Claro, pero no existía en el tiempo de Jesús. Porque, a ver, aquí nos encontramos con la historia. Los romanos, conquistadores de ese tiempo, esa es la otra, te fijas, aquí vienen aquí vamos a empezar los detalles sabrosos. Los romanos eran muy historiadores y sobre todo agarraron a Flavio Josefo, que era judío romano, lo romanizaron al tipo, bajo varias amenazas, y contara la historia. Y dentro de eso, dentro de los censos, todo, no existe Belén, ni 4 casas, no existía hasta sí, después de 300 años, cuando la madre del tiránico, casi satánico Constantino fue a ver supuestamente donde había nacido Jesús, y encontró incluso un pedazo de la cruz de Jesús. ¿Sabes tú qué pedazo de tabla dio? Pero en el fondo, ¿por qué digo esto? Porque ellos necesitaban unir al Estado. Roma en ese tiempo estaba cayendo ya, y necesitaban unificar toda en este caso todas las creencias, para tratar de dar otro aire a Roma. Y a Constantino se le ocurrió, porque según él, antes de matar a un pueblo entero, a todo esto sale históricamente, antes de matar casi a 25.000 personas, él dice que tuvo un sueño donde vio la cruz, y el Señor le habló y le dijo que lo que estaba haciendo estaba bien, y que fuera nomás a conquistar esos pueblos, los eliminara y después unificara su iglesia. Y ahí tenemos, de nuevo, caemos lo mismo. Fue el otro día, los mató a todos, y de ahí fue a unir la iglesia. Entonces no creo que Jesús haya querido algo así, estamos claros que no. Pero quedaron resabios. Yo he leído también libros de la parte contraria, es decir, llamémoslo así, de libros que no son recomendables para la gran mayoría de las personas, que cuesta asimilarlo, pero saben que no pueden mentir en muchos aspectos, pero tienen que dejar parte del mensaje. Y esa parte del mensaje está muy cifrado, muy esparcido. Y Jesús dejó claro, por ejemplo, que él no necesitaba sacrificio, que en ese tiempo se hacían mucho, que no necesitaba ir a una iglesia, porque les dijo, podés ir a hablar con tu padre, ¿cierto? Entra en una habitación oscura, no hagas como los hipócritas que están en la esquina, ¿cierto? O van a la sinagoga y gritan a voz en cuello. No, entra tú. Porque él era muy espiritual. La espiritualidad no es la norma que siempre te va a hacer el bien. Una persona espiritual se preocupa de ser feliz. Una persona que quiere hacer el mal simplemente es envidiosa, es rencorosa, ¿cierto? Entra en ese juego y siempre va a querer hacer el mal. En cambio, Jesús les dijo, si quieres ser feliz, al ser espiritual vas a tener la felicidad. Si era un mensaje muy corto y cifrado, no necesitaba de milagros, porque los milagros, los peces también es copiado de otros textos, incluso hindúes. Entonces, es que ahí donde entramos en la polémica. Ahí entramos en un ente, porque lo espiritual tú no lo estudias. Lo espiritual te nace solo. Ahí tienes muchas iglesias que han tenido independiente, terribles. Porque independiente de todo lo que tú puedas leer en relación a Jesús, a la Biblia, a lo que sea, si no te nace lo espiritual a ti, en tu corazón, no te entra en nada. O sea, siempre hay que andar con la maldad adelante. Claro. Por eso digo, o sea, lo espiritual no lo tomas de un libro. Lo espiritual te nace. Es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, simplemente, si querías hablar con Dios, ciérrate nomás ahí tranquilo y habla. Punto. Y vas a ser feliz. Pero no necesitas ni comunión, pero eso fue inventado después. Porque ¿quién iba a perder el poder en ese minuto? Ahora, hay una cosa de que yo lo encuentro que
no vamos a decir absurda, pero no le encuentro sentido, que bauticemos a una guagua que no tiene idea. Pero la fiesta es buena. Sí, no, la comida fiesta también es es buena. espectacular, pero no tiene sentido. O sea, si la guagua no tiene raciocinio, es la persona la que tiene que decir cuál es el camino que va a seguir. Entonces ahí uno empieza como que hay cosas que no cuadran, no tienen sentido. Porque... Pero sí, fíjate que Jesús dejó claro en algunos pasajes que quedaron, hay otros que están muy tergiversados, pero en los que quedaron, y donde tú tenés que sacar y estudiarlo muy... Él dejó claro que el príncipe de este mundo, el dueño de este mundo, el creador no del mundo, sino de lo que está pasando en el mundo, era el cole flecha, la oscuridad. Lo dejó claro. E incluso les dijo a los sacerdotes, y eso es lo que más les duele, que haya quedado, porque a alguien se le olvidó borrar eso. ¿Y para qué estamos con cosas? Se les olvidó. O quizás lo dejaron con su qué. Porque en una parte Jesús les dice a los sacerdotes, ustedes son igual que su padre, asesinos desde el principio, hipócritas, igual que su padre. ¿Y de quién decían ellos que eran padres? De Moisés y de Dios, ¿cierto? Pero Jesús después, ahí queda claro ¿y de quién eran su Dios entonces? Que él se desmarca. Por eso lo odiaban. Por eso después le tergiversaron todo lo que pudieron. ¿Ah? Sabían que no podían sacarlo todo, porque el mensaje tenía que quedar. Pero lo particionaron y hicieron un rompecabezas. Entonces la gente, claro, hoy día, pero el que lo puede encontrar, el que puede ir buscándolo, realmente se da cuenta del mensaje. Pero esta oscuridad, Jesús les dijo claramente, ustedes son igual hipócritas, son como los sepulcros blanqueados que por fuera se ven bonitos y por dentro están llenos de inmundicia, les dijo. Todavía me acuerdo de ese texto. Pero, y ustedes son homicidas, igual que su padre. Y recuerda que ellos decían, todos los sacerdotes de ese tiempo, y hasta los de hoy día, que el padre de ellos es Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué Dios? Jesús se los dejó muy clarito. Eso sí quedó, no lo pudieron cambiar, anda a saber tú por qué no se cambió. Pero mucho de eso quedó porque Jesús necesitaba dejar ese mensaje, porque él era un ser espiritual, que no necesitaba de hacer milagros. Otro, que los textos, por ejemplo, si hubiera resucitado a Lázaro, como pasó en ese minuto, él no necesitaba hacer ese tipo de espectáculo, porque en el fondo vaya a ser un espectáculo, ¿cierto? Pero si hubiera sucedido, los anales de la historia se hubiera contado, mira, por todo el reino de Roma en ese momento, se hubiera contado, se hubiera regado, yo creo que César lo hubiera mandado a buscar para que le resucitara a todos los héroes antiguos, ¿cierto? Pero no salen en la historia. Ahí es donde entramos en lo que los teólogos no han querido tocar mucho, han entrado de que mejor quedémonos callados, de que en la historia no se menciona eso. Sí se menciona al profeta, pero no se mencionan ni los milagros, porque también había uno que se llamaba, si no mal recuerdo, había otro que le llamaban el mago, que podía hacer algunas cosas que eran como lo que hoy día podríamos hacer un mago, pero que sí sale en los escritos de ese tiempo, que lo encontraban que no era profeta, pero que era un tipo que era particular. ¿Por qué Jesús no sale también? Sí, hubieron manipulación para que el Jesús histórico no apareciera. Quizás realmente era un ser totalmente divino, en el sentido de que venía de otra dimensión, y vino a encarnar a esta, para decirnos nosotros, ya, pues, güey, pénsela, cachamos, ¿hasta cuándo? Oye, ¿y en qué quedan los libros estos del caballo de Troya? Interesante. A ver. Que cuenta como algo totalmente distinto. Claro, es que lo que pasa es que el caballo de Troya es, según JJ Benítez, es un libro que supuestamente es cierto. Supuestamente. Él no nunca lo ha dejado claro. Porque encontramos dos problemas. Dos problemas con JJ Benítez. Porque el libro El caballo de Troya cuenta lo que se sabe. Claro. Pero también encontramos un problema. El primer libro lo encontramos muy técnico, muy bueno. Pero los otros libros pierden esa tecnicidad. No sé si el que le ha tenido la oportunidad de leerlo, los 8 libros, 9 va a salir, 8, bueno, yo leí hasta el 8. El primer libro es sumamente interesante, incluso él cuenta la peripecia para cómo tuvo que hacerlo, cómo todo lo pudo conseguir todo.
Pero el segundo libro pierde ese hilo, pierde como y entra como en lo tedioso. Y el tercero trata de como subirlo de nuevo, pero hay detalles que son muy extraños. Pero sí, podríamos decir que JJ Benítez quiere dar a entender que Jesús no era el que nosotros creemos que era. ¿Ah? Y vuelvo a lo mismo, es decir, era un ser totalmente diferente. No era un ser como la iglesia lo quiere pintar. ¿Ah? Porque era un ser más terrenal pero espiritual. Justamente, porque vino a hacer lo mismo que nosotros, a nacer como un ser humano, a vivir como un ser humano y a morir como un ser humano, a morir como un ser humano. Porque no tendría sentido que él viniera a tener la experiencia, pero a la vez no entregara el mensaje, que no ha sido el único. Hay muchos mensajes a través de la historia de otros, como Buda, por ejemplo, el que ha tenido... ¿No lo cuenta como que él viajó al...? No, resulta que JJ Benítez recibe en el Caballo de Troya, en el 1 explica que él recibe un llamado de un capitán, que lo vio bastante demacrado, y él le contó una historia de que ellos habían podido lograr viajes en el tiempo. Entonces, y la particularidad que si él se ganaba la confianza de él, le iba a entregar unos escritos. Después de ganarse los escritos, supuestamente lo persiguió el FBI, lo han perseguido varios y todo el cuento. Y después abre esto y se encuentra con todo un texto de este viaje que se puede lograr, hecho en Jerusalén, y que pudieron retroceder justamente al tiempo de Jesús. Habían 3 fechas supuestamente, y ellos eligieron a la fecha de Jesús para poder viajar. Entonces JJ Benítez supuestamente transcribe. Yo estuve en una conferencia en el año 2000 justamente del Caballo de Troya 6 en ese tiempo, y las preguntas normalmente eran esas: ¿es real? Y él siempre, no sé, me dio la impresión de que evadía un poco, llamemos, porque para mí su fuerte es... No se mojó el... Claro, es decir, sí, él decía sí, yo lo recibí, pero tuve que escribirlo. Después cuando dice lo escribí, sí, pero es que yo lo transcribí, pero ¿lo escribió o lo transcribió? Porque transcribir es decir, yo copio textualmente lo que está ahí. Escribir es que yo le pongo de mi cosecha. Correcto. ¿Te fijas? E intentó sí hacer otro libro que se llama Ricky B, y no le salió así. Tú lo lees y es tedioso, es fastidioso leerlo. O sea, podríamos decir que puede ser ciencia ficción, ¿no? Sí, pero yo creo que JJ Benítez tiene mucha información, porque el fuerte de él, para que estamos con cosas, es el fenómeno ovni. JJ Benítez tiene textos muy buenos y libros muy buenos sobre ovnis. Buena investigación, pero hace un giro. Con Caballo de Troya hace un giro demasiado fuerte, y creo que no le ha salido como él haya querido, pero por ejemplo ha escrito sobre Dios, es como que cambió demasiado fuerte, hizo un giro de 180 grados tan fuerte que todavía estamos tambaleando todos los que leíamos sus libros antiguos. Entonces él, sí, yo creo que en el Caballo de Troya entrega un Jesús más espiritual, pero más terrenal. Y volvemos, por ejemplo, y vamos al hecho de que en el contexto histórico no se conlleva la muerte de Jesús con los hechos históricos. Primero, ustedes creen en su sano juicio, por ponerle un ejemplo. A ver, en la época de la dictadura aquí en Chile, voy a poner un ejemplo. Se fuera a celebrar, por ejemplo, por poner sería la dictadura, que viniera el dictador que teníamos en ese tiempo y sacara el cuerpo, por poner un ejemplo, el cuerpo, o condenara, por ejemplo, todos los 11 de septiembre, condenara a alguien del partido de izquierda, pero todos los 11 de septiembre lo condenara a muerte incluso. ¿Qué hubiera pasado con la sociedad nuestra? Nos hubiéramos levantado de alguna manera, ¿cierto? Porque sería una provocación hacia la sociedad de lo que pasó ese día, ¿cierto? Lo mismo, pero llevémoslo al contexto histórico de los romanos en Judea. Condenar justamente la fiesta que tenían ellos, religiosa, condenar a un judío era hacer que se levantaran los judíos. Algo que dentro del contexto histórico no aparece. ¿Ya? Porque los romanos, por muy sádicos que fueran, ellos no es que respetaran, no les interesaba la creencia de
de los locales. Nunca les interesó, la verdad, siempre estuvieron sus creencias y dejaban que todos los demás tuvieran sus creencias, era el problema de ellos. Pero lo que sí es que no chocaran, porque sabían que la conquista iba a provocar raspe, ¿cierto? Y podía explotar. Entonces, condenar a un judío en una fiesta judía a muerte, por mucho que lo pidieran los sacerdotes. Y esa es la otra. ¿Te fijas? Ahí entramos en una polémica. El hecho de que con el contexto histórico no se conlleva, porque yo he podido estudiar parte de la historia romana de esa fecha. El único que podía lavarse las manos y condenar a muerte a alguien... No era Pilato, era César. No era Pilato, era César. César, llegaban varios adelante, y tenían que ser ciudadanos romanos para poder hacer ese ritual, porque era un rito, la verdad. Que decía, ya, de los tres, yo sé que hay uno culpable, pero yo me lavo las manos de la muerte de los otros dos porque yo creo que este bueno es inocente. Pero si lo hacía cualquier procurador, menos un soldado o algún, en este caso un patricio que le llamaban, no podían, lo condenaban a muerte inmediatamente, y la muerte más atroz, ni siquiera lo crucificaban, lo mataban a palo, a mazazo. Entonces Pilato ya no pudo hacer ese ritual, porque eso ahí es donde se confunden los escritores bíblicos y ponen que Pilato se lavó las manos. Pilato hubiera hecho eso, inmediatamente el mismo patricio que tenía al lado, es decir, Patricio era como un capitán, inmediatamente tenía orden de matarlo. Y si el capitán, porque eran las órdenes, no hacía eso y lo veía, iba así para abajo. Al final alguien lo tenía que matar. Incluso el capitán, si no mataba al tipo que hacía esos rituales que le pertenecían solamente a César, los tenían que matar a los dos y así. Entonces nadie se iba a arriesgar. Pilato no se iba a arriesgar. Entonces ahí se comete un error histórico. Entonces cuando se habla de que la Biblia es de procedencia divina, no puede haber un error tan grave. ¿Sí o no? Sí. Sí, porque no se conlleva con la historia. Y si hubieran permitido que hubiera pasado todos los soldados eso, en el momento que Roma sabe, porque todo se sabía, hubieran matado a todos los soldados. Hubieran venido de Roma a eliminarlo. Pero sí pasó algo curioso. La historia de Pilato, que después de la supuesta muerte de Jesús, es llevado a Roma. Es condenado en Roma, pero no por el asunto de las manos, sino quien no ejecutó supuestamente a quien tenía que ejecutar, que era el que había levantado supuestamente a los judíos. Y ahí viene el enredo. En este caso, por no haber matado a Barrabás, entre comillas. Y ahí viene el enredo, porque uno dice, quizás, no, porque no mató a Jesús. No, es porque no mató a Barrabás, pero no fue en la fiesta judía. Y tampoco se menciona a Jesús. Ahora se dice que, bueno, él se tuvo que suicidar, porque esa era la norma romana. Si él se suicidaba, su familia podía mantener los bienes materiales y no perder su estatus. Pero si él no se suicidaba y lo tenían que matar, la familia perdía todo y se volvían esclavos. Así que la ley era muy dura, como para haberla hecho huevo pato, digo yo. Lo otro, que tampoco se lleva y se conlleva con el error histórico. Y aquí volvemos cuando la gente dice que la Biblia se hizo por presencia divina. Yo objeto eso porque cuando supuestamente Jesús resucita, ¿cierto? Supuestamente, en una parte, y ahí vienen los enredos, un apóstol dice, de los canónicos, que dice que fueron los sacerdotes, los guardias del templo, que para mí es más lógico, pero en otra parte dice que eran los romanos, que cuidaban pero en el momento que supuestamente se abrió y salen arrancando, los romanos jamás iban a... Primero, tú no podías dejar tu puesto, menos en un lugar, digamos, en un sector de ocupación. En el momento que tú dejabas tu puesto, también te reventaban a palos, te mataban a palos. Y segundo, según los mismos textos bíblicos, dice que fueron, en vez de ir directo en este caso a su guarnición, supuestamente se fueron al templo a decirle a los sacerdotes que Jesús había resucitado. Algo que no tampoco se lleva porque los romanos nunca se mezclaron con los judíos. Se odiaban. Y por ende, que si Jesús, para mí, por eso digo, para mí es más lógico que hayan ido los guardias del templo, ¿cierto? Del templo que tenían, no era el templo de Salomón a todo esto, sino que era otro templo. Hayan sido guardias del templo que romanos. Y ahí es donde volvemos a chocar con la historia.
Porque los romanos, si a ti te dejaban parado ahí, no te podías mover por nada del mundo. Tu vida pendía de ello. Entonces, los romanos, aparte, el odio que se llevaban no solamente con los judíos, sino que con todos los que conquistaron. Es como un guardia de honor. Claro. Entonces, y ahí ahora viene la crucifixión. Dice que se rompió, hubo un terremoto de grandes proporciones, algo que tampoco los historiadores de la época mencionan. Y ellos trataron de ser lo más, como buen historiador, en ese tiempo, los historiadores eran historiadores, no como hoy día que quien paga es quien escribe la historia. Pero tampoco vieron los milagros, ni lo que pasó. Ahora la hora también es bien enredada. Y aquí viene uno, dice, por ejemplo, en el texto de Robert Amberline, habla de que Jesús, al final de cuentas, pudo arrancar supuestamente de esto, más que la liberación, pudo arrancar de los carceleros. Y no sé, él dice que no sabe a dónde va. Hay otro escrito, un teólogo alemán, que encontró textos bastante antiguos de que Jesús fue a morir a Cachemira y que está su tumba ahí. E incluso él expone en un libro que se llama Jesús no murió en la cruz, sino murió de viejo, un libro bastante interesante, donde expone que fue censurado por la iglesia igual, y después fue enviado a Cachemira, un lugar donde se pelea la India y Pakistán, y Cachemira, curiosamente, la palabra en sí significa paraíso. Es bien particular. ¿Por qué se cree que Jesús murió allá? Porque hay muchos textos hindúes donde se habla de el maestro judío, que sabía muchas cosas y que había entregado mucha sabiduría por mucho tiempo, hasta que muere, creo que a la edad de los 80 y tantos. Este teólogo pudo averiguar supuesto digo, porque igual su estudio todo ha sido cuestionado, pero es interesante, que él llega a este lugar, saca fotografías que le permitieron, dice, de malas ganas, estamos hablando de los años 70, donde está el báculo del maestro y los pies marcados del maestro y las manos. Y la particularidad de que la tumba está puesta de este a oeste, como se entierran a los de semitas normalmente, y no como los hindúes, que está de norte a sur. Entonces dice que ese maestro que estuvo ahí, y ahí él explica también, de que conversábamos con Luis ayer, de que supuestamente fue o Judas o fue Tomás Dídimo. Aparte, Tomás significa gemelo y Dídimo también significa gemelo, otro error bíblico o de escritura, que te pone dos veces gemelo. Las palabras son idénticas, digamos, son de forma diferente, como decir mellizo o gemelo, pero que en el fondo significan lo mismo, es decir, son dos hermanos donde mismo. Entonces todas esas cosas uno le va entrando, no es que sea la duda, sino que yo creo que este maestro existió. Está claro que existió. La diferencia está en que fue tergiversado, eliminado la gran parte de sus mensajes. Por eso a la iglesia le importa mucho los descubrimientos que se hagan con cualquier texto que se encuentre, que hable realmente de Jesús. Otro dice que María Magdalena estaba embarazada y que arrancó, y que ahí viene el linaje merovingio y le meten a los reyes el cuento, todo el cuento. Eso es cuento. Eso, la verdad, es cuento que han inventado, y Hollywood y las grandes sociedades secretas han inventado para que la gente crea que eso es así. No es así. Que hay una descendencia, que hay un linaje. No, pudo haber tenido, por supuesto, porque en ese tiempo, primero, no podías predicar o no salir, porque nadie te creía si tú eras un hombre soltero. Eran tradiciones que se respetaban. Incluso ellos, la misma gente, veía a todos estos profetas que si no tenían una vida normal, normalmente decían que no. Entonces probablemente Jesús histórico tuvo una vida normal, tuvo que casarse para poder hacer lo que pero estaba haciendo. Hay también hay muchos escritos o investigaciones que se han hecho donde la iglesia también ha tratado de esconder la información. O sea, así como quiere que se sepa, también hay cosas que quiere que no se sepan. Ay, ya te estás metiendo en las patas del caballo. Sí, pero bueno, hay harta información hoy día. Pero mira, estamos en vivo y en directo con nuestro cuarto programa en vivo. Son las 23 horas, para que no miren el reloj que lo sale de repente en pantalla, porque
No es la hora real, son las 23 horas, estamos en vivo y en directo en una conversación amena entre amigos, conversando temas candentes, temas que siempre traen un poco de polémica. Y estamos todos los viernes, desde las 22 horas en adelante, así que la invitación para que ustedes compartan nuestro enlace, para que tengamos más personas. Y también los invitamos a dejar sus comentarios de algún tema que quieran. Ya tenemos apuntado ya el tema de María Francisca, lo vamos a tratar en el próximo programa. Y si usted quiere otro tema, hablar de algo, comentar sobre lo mismo que se está conversando, usted tiene otra visión de lo que estamos conversando, también es bienvenido. Queremos que esto sea una conversación entre amigos donde se debatan las dos partes o las 3, 4 partes de un tema mismo. La invitación, entonces, para que nos sigan acompañando en estos temas. Continuamos. Antes, porque nos queda poco, Jesús sí, el histórico y las pocas palabras que quedaron de él, dejó claro de que habían otras moradas. Que la tierra no era la única morada. También. Sí, y eso sí quedó plasmado. Muchos le hablan de que estas son moradas espirituales, moradas como muy parecidas a las que tenía Buda, las que tenía Krishna, que supuestamente son 7 cielos, todo esto. Pero Jesús no, hablaba de llamémoslo así, de moradas que podían interpretarse por la palabra aramea, podían interpretarse como físicas, como también hiperdimensionales o interdimensionales. Entonces Jesús, yo creo que el Jesús histórico sabía mucho, pero también se topó con la forma limitada, ¿cierto?, de lo que iba a suceder. Yo creo que habló muchas cosas y muchos textos que están, los pocos y nada textos que quedaron, fueron obviamente escondidos por la iglesia en general, porque a todas las iglesias no les conviene esos textos, porque creo yo que Jesús, el histórico, el Jesús real, el Jesús, o como quiera llamarlo usted, maestro, realmente dejó palabras que podían servir no solamente para esa época, sino que para muchas. Y una de las preguntas que a mí siempre me saltaba era por qué nunca fue tan claro en hablar las cosas. Y ahí nos encontramos porque la mano que vino detrás, la mano oscura, fue la que vino a tergiversar todo. Para poder, porque si nosotros entendiéramos de dónde venimos, por qué estamos acá y hacia dónde vamos, como Jesús lo dejó muy claro, en lo poco y nada, si queda claro en lo poco y nada que tiene, que no solamente porque él, por ejemplo, y la pregunta que cae de cajón, si tenían 10 mandamientos y decían no matarás, ¿por qué iban a invadir países? Es decir, ¿para quién servían los mandamientos? ¿Solo para ellos? Es decir, era para la forma local, pero si tú miráis el Dios antiguo, nos mandaba a matar a todos. Y uno se hace la pregunta, ¿por qué Dios no le puso en la cabeza, no va a saber qué tienen que irse de aquí? ¿Cierto? Para no matarlo, ya saben que vayan así en la cabeza, porque si tiene el poder para hacerlo todo. Ahora, ¿por qué Dios tenía que mandar? Y esa es la pregunta que les volvemos a hacer a los muy fanáticos, lamentablemente, no a los pensantes, sino a los fanáticos. Es porque Dios, primero, decía que necesitaba sangre. Y que, no lo estoy diciendo yo, sale ahí mismo. Pero ahí nos damos cuenta la mano de dónde está puesta. Pero dice, bueno, hay que matarlos a todos. Es decir, niños, mujeres embarazadas, abuelos, a todos. Y tráiganme el tesoro. Yo me hago la pregunta, ¿Dios necesita oro, necesita plata, necesita...? ¿Por qué siempre les decía, tráiganme aquí para las arcas? Dios necesitaba plata, dinero, que era político. Oro. ¿Ah? Era político. Puede haber sido político, estamos claros. Pero ahí te das cuenta de que por eso Jesús, el Jesús histórico, se desmarcó de ese Dios. Quizás es el Dios que sigue gobernando hoy en día. Y el padre, como les dijo su padre, en el fondo les quiso decir que el padre era el coleflecha. Pero a esa diferencia, porque Jesús siempre, el histórico, se desmarcó. Por eso nunca pudieron enlazar, incluso poner palabras de Jesús refiriéndose al Dios que supuestamente le entregó, tribal, porque en el fondo también hizo un apartheid, porque supuestamente, digo supuesto porque no es así, muchas de las historias que se contaron en la antigüedad, por ejemplo de Noé, el diluvio, son historias que algún día vamos a tocar, sumerias.
Y los sumerios vivieron casi 7.000 años antes de la aparición siquiera de los hebreos. Entonces, son historias sobre historias. Historia sobre historia, e hicieron que ellos tomaron, los hebreos, como eran un grupo de muchas tribus, trataron de hacer una nación y necesitaban crear algo. Por eso muchos de los escritos, y yo lo mencioné hace unos programas atrás, cuando se descubrieron la tumba de Tutankamón, el descubridor encontró textos tan antiguos, que no eran de Tutankamón siquiera, sino que eran más antiguos, donde hablaba de eso. Y amenazó con sacarlo a la luz pública. Ahí inventaron todo lo que es la maldición y ahí lo mataron de frente. Entonces inventaron la maldición, ¿por qué? Porque si ese texto a la iglesia tampoco le convenía que saliera, a ninguna iglesia. Porque si derribas, por decirlo así, el judaísmo, derribas el cristianismo. Pero lo que no podían derribar, y todavía no van a poder derribar, es a ese maestro que todavía está. E incluso hoy día nosotros podemos ver algunas fotografías supuestamente de Jesús de tal forma. Esas también son de muy poca data. E incluso les puedo decir más, hay una que sale con el corazón aquí, ¿cierto? Sale así. Es una pintura que hizo Da Vinci de su amante, que era un hombre. Nada, lo mismo, no me interesa que a quien ame, pero en el fondo estamos viendo una imagen de otra persona, no del Jesús histórico, porque Jesús histórico no quería nada con eso, porque él decía que lo más importante era lo espiritual. Pero en el contexto, cuando se hace en el año 325, en el concilio de Nicea, después vinieron los otros concilios, donde empezaron a hacer la creación de un Dios, de donde pudieron sacar y necesitaban inventar y sacaron textos que los romanos sí tenían, que eran muy antiguos, y sacaron incluso historias de sus propios dioses. Entonces todo eso hasta el día de hoy sigue siendo. Hoy día siguen los adoradores de esta oscuridad, siguen gobernando este mundo porque saben en el fondo que es la única forma es mentirle al ser humano sobre su procedencia, su experiencia y hacia dónde vamos. Porque la verdadera espiritualidad, por eso nosotros podemos ver videos extraños, de sombra, de fantasmas, podemos ver, por ejemplo, seres de otras dimensiones, podemos ver un montón de cosas, pero la pregunta sigue siendo la misma. Porque por mucha oscuridad que haya, y es un tema que también es para largo, es realmente nosotros, si Dios creó todo, es que decir, creó también la oscuridad. Sí, pues está el bien y hoy en día... Pero en el fondo tiene un propósito. Claro, pero hoy en día, y sin duda alguna, la oscuridad es la que nos está gobernando. Mirando el mundo. Así y eso, un día vamos a tocar también, y para nuestros amigos, es lo que conversábamos ayer, en una conversación entre amigos también que tuvimos con mi compadre Lucho aquí, es de los preadamitas y los adamitas. Por eso el mundo está como está. Estamos divididos en 3.500 y tantos millones de preadamitas y 3.000 y tantos millones de adamitas. Y en el fondo estamos mezclados, entonces no sabemos quién es quién en este minuto. O sea, hablamos de antes de Adán y después de Adán. Claro. Pero ¿por qué se le llama adamita? No es que sino que en el fondo son seres, los adamitas son más espirituales. Tenemos la tendencia de ir hacia como lo que decía Jesús. Hacia la luz. Claro. Y los preadamitas, que fueron mucho antes, que estuvieron en civilizaciones muy importantes, voy a decir una cosa que quizás para muchos sea una locura, pero que fueron millones de años antes de las últimas civilizaciones, que pueden ser las sumerias, incluso antes del diluvio y así, mucho antes, que ellos tienen una visión del mundo y del universo y de Dios totalmente diferente a la nuestra. Ellos son los que pueden ser más ateos, pueden ser más cerrados en ese aspecto, pero no son tan espirituales, no porque no hayan querido o no quieran, sino que ellos en su, llamémoslo así, en el ADN de su espiritualidad está marcado ser de esa manera. Y ahí está la lucha entre dos facciones que tratamos de mezclarnos y tratamos de convivir, y también a la vez tratamos de convivir con la oscuridad que también tenemos todos entre nosotros mismos y la oscuridad que hay en la forma física. Y así también con la oscuridad que existe en el universo, y en las hiperdimensiones, en seres que nos quieren controlar, otros que nos quieren liberar. Y... no, me voy a volver loco. Ya. Estamos ya llegando al final. Son las 23:10 de otro día de conversación entre amigos, los viernes a las 22 horas. Y los invitamos para que se suscriban al canal de Facebook,
La Calera y el Mundo Oculto, y en YouTube Entre Amigos, La Calera. Y recuerden también que vamos a subirlo a YouTube. Sí. Este programa también se sube a YouTube. Entre Amigos La Calera. Entre Amigos La Calera. Para redondear, para ir terminando el programa hoy día, al final. Por lo que creo que quizás es importante mencionar a estos seres serpientes que pudieron haber tenido alguna incidencia en la creación del ser humano, de la adamita, porque eran pre-adamitas, y podemos entrar en ese a estos dioses serpientes que hasta el día de hoy día nos podemos encontrar como los reptilianos, ¿cierto? Podemos quizás tocar ese tema, que es importante porque hoy día es un tema en boga. Creer o no creer, eso queda de cada quien. Nosotros no tenemos ni la verdad, ni mucho menos, pero es entretenido poder manejar esos temas. Creo que incluso también hay una teoría bastante interesante sobre los sumerios y ese tipo. Pero los dioses serpientes, bueno, estuvieron en toda la civilización antigua. Es decir, no nos podemos desligar de las piedras, de la historia que nos dejaron nuestros antepasados para referirse a estos seres que tenían supuestamente para ellos una cualidad divina. Bueno, así es, pues. Una conversación de la historia, prehistoria y sale entre todo. Y sale todo ahí a la palestra, ¿verdad? Pero una conversación, como lo dice Darío, una conversación para los que quieren escuchar, los que quieran hacer sus propias cuentas, pero un poco de historia no le viene mal a nadie. Un poquito de historia de lo que es el planeta y nuestras civilizaciones antiguas. Así que Entre Amigos los esperamos para el próximo programa, el próximo viernes, a partir de las 22 horas, a través de las páginas y a través de las redes sociales. Así que nos vemos. Sí, sin duda que si existió profeta, ángel, Illuminati, lo que sea, existió. Sí, hay un Jesús histórico. ¿En qué forma? Aunque el futuro lo dirá. Lo que sí hay que dejar claro que trataron de eliminar todo vestigio del Jesús histórico. Pero como todas las cosas, no se puede. Claro, pero lo importante es que las personas que nos escuchan sigan creyendo, tengan fe, tengan esperanza y sean espirituales, porque en la fe, en la creencia, yo creo que está el futuro de que seamos mejores. Así es. Así que la invitación para juntarnos el próximo viernes desde las 22 horas con otro tema así candente, y envíenos los comentarios, pidan los temas, hagan sus comentarios para seguirnos juntándonos los días viernes, que es un día esperado porque es entretenido y conversamos entre amigos. Desde ya, a quienes estuvieron junto a nosotros conectados y quienes próximamente verán los videos en YouTube o en Facebook, le damos las gracias y las buenas noches. Buenas noches, que Dios los bendiga.